no sabemos cómo se encuentre, no sé si ha comido, si ha dormido. Estamos igual nosotros como familia en plena tortura. Es una niña noble, buena, que lo único que fue nada más era ir a sacar copias y regresar a casa. Estas imágenes muestran el momento en el que Kimberly Moya sale del cibercafé al que acudió para imprimir una tarea escolar. Luego, otras cámaras captaron su recorrido para volver a su casa, hasta que, en un punto ciego del trayecto, se perdió su rastro. 15 minutos bastaban para volver. Pero ese tiempo nunca terminó. En una colonia cualquiera, a plena luz del día, una adolescente se desvaneció como si la tierra la hubiera tragado. Cámaras que miran, pero no ven. Árboles que tapan el instante exacto. Autoridades que prometen y un silencio que crece. Este caso se convirtió en un grito pegado en postes, en cartulinas manchadas por la lluvia, en la súplica desesperada de una madre que repite una frase que hiela la sangre. Mi hija no se perdió, se la llevaron. ¿Qué ocurrió realmente en esos minutos que nadie pudo ver? ¿Quién dice la verdad cuando todos parecen ocultar algo? Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar quiero pedirles que se suscriban, que dejen su me gusta y que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. Kimberly Hilary Moya González nació el 13 de abril de 2009 en el Estado de México. Era hija de Berenice Jacqueline González y de su entonces esposo, Miguel Ángel Moya. Desde temprana edad, la vida familiar de Kimberly estuvo marcada por la separación de sus padres, ocurrida cuando ella aún era pequeña. Tiempo después, Jacqueline inició una relación con un hombre llamado José Manuel Vergara. Durante ese periodo, Kimberly desarrolló una buena relación con él, vínculo que se mantuvo incluso después de que la relación sentimental con su madre terminó alrededor del año 2020. Además, se sabe que Kimberly tenía al menos un hermano, con quien compartía su entorno familiar más cercano. Dentro de su círculo íntimo, Kimberly era llamada cariñosamente Kim. Sus seres queridos la describían como una adolescente alegre, cariñosa y noble, con muchos sueños por cumplir. Según su madre, desde pequeña mostró ser responsable y dedicada a sus estudios. No solía salir con frecuencia de casa y prefería invertir su tiempo en actividades escolares. En el ámbito académico, Kimberly era considerada una estudiante discreta, pero amable y sociable. Aunque no llamaba la atención por su comportamiento, hacía amigos con facilidad y mantenía una conducta constante y ordenada. A mediados de 2025, se encontraba especialmente entusiasmada tras haber iniciado su primer semestre de bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantel Naucalpan, ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, donde residía junto a su familia. Hasta ese momento, la vida de Kimberly transcurría sin sobresaltos para una adolescente de 16 años. Su rutina estaba centrada en la escuela y en su hogar, en un entorno que, al menos en apariencia, se mantenía estable y tranquilo. Nada hacía prever que un acontecimiento inesperado cambiaría por completo su historia y la de quienes la rodeaban. Es una niña noble, buena, que lo único que fue nada más era ir a sacar copias y regresar a casa. Todo comenzó la tarde del jueves 2 de octubre de 2025. Ese día, Kimberly salió de su casa ubicada en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan, con una tarea escolar pendiente. Su destino era un cibercafé cercano, al que acudiría únicamente para imprimir ese trabajo y, de paso, comprar un helado antes de regresar. La salida no parecía extraordinaria. Se trataba de un trayecto corto, habitual, y se estimaba que Kimberly estaría de vuelta en casa en un lapso no mayor a 15 minutos. Nada indicaba que aquella rutina cotidiana marcaría el inicio de una desaparición que sacudiría a toda una comunidad. Sin embargo, el tiempo comenzó a transcurrir sin que la adolescente regresara.
Pasaron los minutos previstos, y Kimberly no volvió a cruzar la puerta de su hogar. Ante la demora, Jacqueline comenzó a inquietarse, pues no era común que su hija se retrasara ni que se ausentara sin avisar. Al caer la tarde y ante la falta total de noticias, Jacqueline decidió salir a buscarla. Con el apoyo de familiares y vecinos, recorrió las calles cercanas, los caminos habituales y las posibles rutas que Kimberly pudo haber tomado tanto para ir al cibercafé como para volver. Preguntaron en la zona, intentaron reconstruir sus pasos y buscaron algún indicio que explicara su ausencia. La búsqueda inicial no arrojó resultados. Nadie había visto a Kimberly regresar, ni había rastro alguno de su paso después de aquel breve trayecto. Conforme avanzaban las horas y la noche se acercaba, la preocupación comenzó a transformarse en angustia. La adolescente no había vuelto a casa, y su paradero seguía siendo completamente desconocido. A primera hora del viernes, 3 de octubre de 2025, tras una noche sin noticias, Jacqueline acudió ante las autoridades para reportar formalmente la desaparición de su hija. Desde ese momento, comenzó un proceso largo y doloroso para la familia, marcado por la incertidumbre y la espera de respuestas. De manera inmediata, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió un boletín de localización con los datos de Kimberly. En la ficha se especificaba que, al momento de su desaparición, la adolescente vestía un pantalón de mezclilla color azul, una blusa verde de tirantes y una sudadera color gris. Como accesorio, llevaba una mochila de color rosa. El boletín también incluía una descripción física detallada. Kimberly medía aproximadamente 1 metro con 43 centímetros. Tenía complexión delgada, cabello negro a media espalda y presentaba marcas visibles de acné en el rostro como seña particular. Esta información comenzó a circular rápidamente entre familiares, vecinos, amigos y compañeros de escuela. La difusión no se limitó a redes sociales. Cientos de copias del boletín fueron impresas y colocadas en puertas, paredes y postes de electricidad de San Rafael Chamapa y sus alrededores. Vecinos y voluntarios se organizaron para repartirlas en calles, negocios y espacios públicos, con la esperanza de que alguien pudiera aportar una pista. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió su propia ficha oficial de búsqueda y activó los protocolos correspondientes para la localización de personas desaparecidas. Al tratarse de una menor de edad, también se activó una alerta Amber, solicitando el apoyo de la ciudadanía para reportar cualquier información que pudiera conducir al paradero de la estudiante. En ese contexto, el gobierno de Naucalpan informó que al menos 60 funcionarios de la Guardia Municipal, junto con la célula de búsqueda, realizaban recorridos en distintas zonas del municipio. Además, se inició la revisión de cámaras de videovigilancia y se reiteró que la familia de Kimberly estaba recibiendo acompañamiento institucional durante las labores de búsqueda. Con el paso de las horas y ante la falta de resultados concretos, comenzaron a revisarse las grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos del recorrido que Kimberly había realizado la tarde de su desaparición. Fue así como surgieron las primeras imágenes que permitieron reconstruir parcialmente sus últimos movimientos. Las grabaciones mostraron que Kimberly fue captada a las 3:57 de la tarde cuando se dirigía hacia el cibercafé. Minutos después, a las 4:04, las cámaras del propio establecimiento la registraron ingresando al local. Apenas 2 minutos más tarde, a las 4:06, otro video la mostró saliendo del cibercafé para emprender el camino de regreso a su casa. Otras cámaras de seguridad de la zona continuaron captando su trayecto durante varios minutos. En las imágenes se le veía caminando frente a un mercado, pasando por una parada de taxis y avanzando posteriormente hacia la zona de subida que conducía a su domicilio. Todo parecía transcurrir con normalidad. La última grabación conocida se registró a las 4:18 de la tarde, cuando Kimberly fue captada a escasos 5 minutos de su hogar. En ese punto, la adolescente desapareció del campo visual de las cámaras al internarse en un área cubierta por árboles y coincidente con un ángulo muerto de una cámara pública. Según lo señalado por la familia,
En esas mismas imágenes también se observaba a un sujeto vestido de azul que habría corrido en dirección a Kimberly antes de que ambos desaparecieran del encuadre. A partir de ese momento, no volvió a existir ningún registro visual ni rastro del paradero de la joven, lo que llevó a sus allegados a suponer que pudo haber sido interceptada y llevada contra su voluntad. De acuerdo con los reportes, la obstrucción del campo visual causada por el follaje de un árbol frente al poste de vigilancia impidió que se captara un momento clave. Ese punto ciego se convirtió en uno de los elementos más críticos del caso, al privar a las autoridades de una posible evidencia directa del instante en que Kimberly desapareció. Ante la prolongada ausencia de Kimberly y la falta de información clara sobre los avances de la investigación, la angustia de la familia comenzó a transformarse en exigencia pública. El mismo viernes 3 de octubre, familiares y amigos bloquearon la avenida Luis Donaldo Colosio, cerca del punto donde la adolescente había sido captada por última vez, con el objetivo de presionar a las autoridades para intensificar su búsqueda. Ese mismo día, Jacqueline difundió un video desde el interior del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Naucalpan, conocido como C4, solicitando nuevamente el apoyo de la ciudadanía. Con evidente desesperación, pidió que cualquier persona con información sobre el paradero de su hija la compartiera de inmediato. Expresó que cada minuto que Kimberly permanecía fuera de casa era una eternidad, y señaló que, pese a los recorridos realizados por familiares, vecinos y compañeros, no habían logrado encontrarla. Al cumplirse 48 horas de la desaparición, el sábado 4 de octubre, las movilizaciones se intensificaron. Familiares, vecinos y estudiantes del colegio, donde Kimberly cursaba sus estudios, bloquearon nuevamente la avenida Luis Donaldo Colosio, una de las más transitadas de la localidad. Durante la protesta, Jacqueline declaró públicamente que su hija no se había perdido, sino que se la llevaron, y describió a un presunto responsable como un hombre mayor, alto, robusto y de cabello crespo. Esperemos en Dios que haya alguien que le toquemos su corazón y que pueda dar algún rastro, algún dato, algo, aunque sea anónimo. Las manifestaciones provocaron afectaciones viales en ambos sentidos de la avenida, generando largas filas de vehículos y obligando a peatones y usuarios del transporte público a desplazarse por zonas poco iluminadas. Las pancartas, elaboradas de manera artesanal, repetían una sola consigna: pedían el regreso de Kimberly. No sabemos cómo se encuentre, no sé si ha comido, si ha dormido. Estamos igual nosotros como familia en plena tortura. En respuesta a la presión social, la Guardia Municipal de Naucalpan informó que la célula de búsqueda municipal había iniciado recorridos de campo, revisiones de videograbaciones privadas y del sistema C4, además de coordinar acciones con la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Aún así, la incertidumbre persistía y las protestas continuaron. La noche del lunes 6 de octubre, familiares y amigos realizaron un nuevo bloqueo, esta vez en Periférico Norte, a la altura de la avenida 1 de Mayo. La movilización se prolongó por más de 3 horas y generó un severo congestionamiento vehicular. Paralelamente, los compañeros de Kimberly anunciaron que las protestas continuarían durante la semana y que no cesarían hasta obtener respuestas claras y la aparición con vida de la adolescente. En medio de las movilizaciones y la creciente presión social, comenzaron a surgir noticias sobre posibles avances en la investigación. Ese mismo lunes 6 de octubre, personas cercanas al entorno de Kimberly informaron sobre la detención de un presunto sospechoso. La información fue difundida por José Manuel, expadrastro de la adolescente, quien aseguró a través de una transmisión en vivo en redes sociales que las autoridades habían arrestado a un hombre desde el sábado 4 de octubre, presuntamente relacionado con el caso. De acuerdo con esos reportes, la detención habría sido resultado de un cateo realizado en un taller mecánico de la zona. Sin embargo, en ese momento, las autoridades no confirmaron oficialmente si el detenido tenía una relación directa con la desaparición de Kimberly, lo que mantuvo la incertidumbre entre familiares y la opinión pública. El martes 7 de octubre, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan realizaron un bloqueo parcial de la Avenida del Bosque para exigir la localización de su compañera.
Ese mismo día comenzaron a circular nuevos videos que, según se dijo, podrían aportar elementos a la investigación. Las grabaciones, captadas la noche del 6 de octubre en la calle Mazatlán de la colonia San Lorenzo Totolinga, mostraban a una mujer con vestimenta aparentemente similar a la de Kimberly, cargando una mochila y 2 bolsas de gran tamaño. No obstante, la familia rechazó de inmediato esa versión. Afirmaron que los videos correspondían a un montaje, ya que la mujer que aparecía en las imágenes no coincidía físicamente con Kimberly, a quien describieron como una adolescente menuda, y señalaron que la vestimenta tampoco correspondía. Jacqueline expresó que no tenía nada en contra de la joven que aparecía en las grabaciones y que incluso la perdonaba, pero manifestó su dolor ante lo que consideró una manipulación de información sensible. Paralelamente, trascendió que diversas grabaciones de la zona mostraban al menos 3 vehículos sospechosos merodeando el área. Uno de ellos presentaba características similares al automóvil del expadrastro de Kimberly, por lo que fue sometido a peritajes. A raíz de ello, surgieron señalamientos hacia José Manuel, quien salió públicamente a desmentir cualquier implicación, mostrando su vehículo y comparándolo con el que aparecía en los videos. Señaló diferencias claras, como la ausencia de vidrios polarizados y de molduras laterales en su automóvil. Días después, a casi una semana de la desaparición, medios locales informaron que personal de la Fiscalía del Estado, junto con elementos de protección civil y bomberos de Naucalpan, realizaron labores de inmersión en la presa Los Cuartos. Estas acciones respondían a reportes que alertaban sobre la posible presencia de un cuerpo en el lugar, pero finalmente se confirmó que se trataba de un maniquí. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que había desplegado operativos en distintos puntos del municipio, incluyendo cateos en propiedades ubicadas en San Rafael Chamapa. En estas diligencias participaron brigadas caninas, aunque hasta ese momento no se obtuvieron resultados positivos. Vecinos de la zona denunciaron que las desapariciones de mujeres jóvenes, especialmente menores de edad, se habían vuelto recurrentes y exigieron mayor vigilancia y operativos permanentes de prevención. Finalmente, el 13 de octubre, la Fiscalía confirmó la detención de 2 hombres por su probable participación en la desaparición de Kimberly. Fueron identificados como Gabriel Rafael, de 57 años, y Paulo Alberto, de 36. Ambos fueron detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Las autoridades informaron que, según las investigaciones, Gabriel habría sido captado por cámaras de seguridad siguiendo a la menor y que presuntamente fue quien la interceptó. Posteriormente, la habría llevado hasta un vehículo tipo sedán, color gris azulado, conducido por Paulo, quien lo esperaba en una calle cercana. De acuerdo con el comunicado oficial, ambos habrían huido del lugar con la finalidad de ocultar el paradero de Kimberly y negar información sobre su destino o ubicación. Durante los cateos realizados en el taller donde Gabriel trabajaba como tornero, los investigadores localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas. Peritos forenses realizaron estudios de ADN a dichas muestras y las compararon con el perfil genético de los padres de Kimberly, arrojando una alta probabilidad de que los restos correspondieran a la adolescente. A pesar de la expectativa generada por las detenciones, la esperanza de la familia se debilitó cuando se supo que ninguno de los detenidos había rendido declaración. Ambos se ampararon en su derecho a guardar silencio, lo que provocó que el expediente quedara estancado en ese punto. En contraste, familiares de los sospechosos rechazaron las acusaciones y defendieron su inocencia, asegurando que se trataba de hombres trabajadores e incapaces de cometer los hechos que se les imputaban. Tras confirmarse las detenciones, comenzaron a surgir nuevas interrogantes que complicaron aún más el caso. En redes sociales empezó a circular una ficha de búsqueda no oficial de un hombre llamado Paulo Alberto Moya Mendoza, quien supuestamente había desaparecido el 8 de octubre, pocos días después de que Kimberly fuera vista por última vez. La coincidencia en nombres y apellidos generó especulaciones sobre un posible parentesco entre esa persona y la adolescente, aunque ni las autoridades ni la familia confirmaron algún vínculo. Las dudas se intensificaron cuando se señaló que el vehículo del hombre presuntamente desaparecido
un Volkswagen sedán color azul grisáceo localizado junto al Palacio Municipal de Naucalpan. Coincidía con el automóvil asegurado por la Fiscalía durante la investigación y con el que, según los reportes oficiales, habría sido utilizado para llevarse a Kimberly. Este punto no fue aclarado por las autoridades, que tampoco confirmaron si se trataba de la misma persona. Con más preguntas que respuestas, el proceso judicial continuó. El martes 14 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia en los juzgados del reclusorio de Barrientos, donde un juez de distrito de Tlalnepantla impuso a Gabriel y Paulo la medida de prisión preventiva justificada. Además, se autorizó un plazo de 144 horas para definir su situación jurídica. 2 días después, el 16 de octubre, la Fiscalía del Estado de México informó que ambos hombres fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares. El juez determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal, al considerar que presuntamente privaron de la libertad a Kimberly el jueves 2 de octubre, en calles de la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan. Mientras tanto, la búsqueda de la adolescente no se detuvo. Durante los días siguientes, se realizaron nuevos allanamientos y diligencias con el uso de drones, unidades caninas y maquinaria pesada en zonas relacionadas con los imputados. Uno de los cateos más relevantes ocurrió el martes 21 de octubre, en una propiedad contigua al taller de tornos donde trabajaba Gabriel, ubicada en la colonia San Rafael Chamapa. La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado y de la Célula de Búsqueda del municipio de Nezahualcóyotl. En esta cuarta inspección se utilizó equipo térmico, tecnología de última generación y perros entrenados, aunque las autoridades no dieron a conocer resultados concretos. Pese a estos operativos, Jacqueline denunció públicamente lentitud en la investigación y solicitó que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, al considerar que las autoridades estatales habían sido rebasadas. La familia señaló que los avances eran limitados, que existían posibles omisiones y anomalías, y pidió que se ampliaran las líneas de investigación ante la sospecha de que otras personas pudieran estar involucradas. En ese contexto de incertidumbre, el caso dio un giro aún más inquietante el 29 de octubre, cuando Jacqueline reveló públicamente que la Fiscalía Estatal había detectado un elemento clave. El día de la desaparición de Kimberly, uno de los detenidos, Gabriel Rafael, sostuvo comunicación telefónica durante aproximadamente 3 horas, con un número vinculado a un templo del espiritualismo trinitario mariano. De acuerdo con la información proporcionada, Gabriel figuraba registrado como ministro de ese grupo religioso. Jacqueline señaló que no consideraba casual que, durante los cateos, se hubieran localizado símbolos relacionados con ese culto, tanto en el taller investigado como en un templo cercano al domicilio de uno de los imputados y en otras propiedades. Estas revelaciones reforzaron la sospecha de una posible relación entre la desaparición de la adolescente y dicha agrupación espiritista. Sí, es muy extraño, porque no es un templo normal, es un templo de secta. Algunas versiones difundidas en medios mencionaron que, además de las botas con presuntas manchas hemáticas, durante los cateos al taller de tornos se habrían encontrado manchas de sangre en un colchón y en el suelo, así como condones, juguetes y ropa infantil enterrados en el lugar. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que permanecieron en el terreno de lo no corroborado. Por su parte, el abogado de la familia de Kimberly afirmó que los registros de llamadas y datos de geolocalización contradecían la versión de uno de los imputados, quien aseguró haber salido del taller alrededor de las 7 de la noche, cuando en realidad, según esos registros, habría permanecido allí hasta las 11. Asimismo, vecinos de la zona declararon que un día después de la desaparición, el viernes 3 de octubre, en el templo relacionado con el sospechoso, apareció una cartulina anunciando su cierre por motivos personales, lo que incrementó las sospechas. Según las investigaciones, el espiritualismo trinitario mariano es una corriente religiosa surgida en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX, fundada por Roque Jacinto Rojas Esparza,
quien combinó elementos del cristianismo, el judaísmo, el espiritismo europeo y tradiciones indígenas, llegando incluso a proclamarse como el último Mesías. Aunque el movimiento cuenta con templos registrados y numerosos seguidores, algunas de sus prácticas han sido cuestionadas. No obstante, el abogado de la familia pidió cautela para no estigmatizar creencias, señalando que no existía evidencia de sacrificios humanos, aunque sí la necesidad de investigar posibles abusos cometidos bajo el amparo de la fe. Para inicios de noviembre, a un mes de la desaparición de Kimberly, no existía ninguna pista concreta que condujera a su localización. De acuerdo con fuentes citadas por medios locales, la búsqueda se había extendido a estados del norte del país, a la frontera con Estados Unidos y al sureste de México. También se informó que peritos de la Fiscalía realizaron comparaciones de ADN con autoridades de otras entidades, sin resultados positivos. Extraoficialmente, se señaló que durante el mes de octubre se habrían realizado alrededor de 25 cateos en distintos domicilios, abarcando incluso más de una manzana en la zona donde vivía la familia. Según esas versiones, los vecinos colaboraron permitiendo las diligencias. Las autoridades aseguraron que el trabajo de campo era diario y que se revisaban cámaras públicas y privadas de manera constante, aunque sin obtener nueva evidencia relevante. Hacia finales de noviembre, el paradero de Kimberly seguía sin esclarecerse. Jacqueline declaró que, pese a las detenciones, no existían avances claros ni respuestas concretas. Aseguró que únicamente le informaban que el caso seguía en investigación y que desconocía si se había confirmado alguna relación entre la desaparición de su hija y el grupo espiritista mencionado. Ante la falta de resultados, familiares y colectivos de búsqueda continuaron realizando movilizaciones en distintas calles del Estado de México, exigiendo que la investigación se ampliara y se analizara con perspectiva de género, e incluso como un posible caso de trata de personas. A la fecha de la investigación para este relato, en diciembre de 2025, la desaparición de Kimberly Hilary Moya González seguía siendo un misterio sin resolver. En sus redes sociales, Jacqueline publica diariamente mensajes de esperanza y súplicas dirigidas a la ciudadanía, pidiendo cualquier información que pueda ayudar a encontrar a su hija. Sus palabras reflejan la impotencia, la tristeza y la desesperación de una familia que no comprende cómo, aún con 2 personas detenidas, no existe una pista clara sobre lo ocurrido. Jacqueline ha repetido que no busca venganza, que estaría dispuesta a retirar cargos si eso le garantiza saber dónde está Kimberly, dejando en evidencia que su único anhelo es volver a tener a su hija de regreso. El caso de Kimberly Moya deja al descubierto una herida que atraviesa a miles de familias. La desaparición de menores en contextos donde la rutina cotidiana puede romperse en cuestión de minutos. Una salida breve, un trayecto conocido, una tarde aparentemente normal, bastaron para que una adolescente se desvaneciera sin dejar rastro. La historia no solo habla de una joven ausente, sino de un sistema que, pese a movilizaciones, cateos, detenciones y presión social, sigue sin ofrecer respuestas claras ni certezas a quienes buscan a sus seres queridos. Historias como esta obligan a mirar de frente una realidad incómoda y persistente. Nos recuerdan que la justicia no puede depender del ruido mediático ni del cansancio de quienes buscan. Mientras Kimberly siga desaparecida, la herida permanece abierta, no solo para su familia, sino para toda una sociedad que se pregunta cuántas historias más tendrán que repetirse para que algo cambie. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, suscríbete al canal, cuéntanos desde qué lugar nos ves y deja tu me gusta. Tu apoyo ayuda a que estas historias no queden en el olvido. Nos vemos en el próximo caso.